Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos la bendición del Señor para abrir con toda libertad su palabra. En un libro o una carta o un sermón, como dicen algunos, dirigido al pueblo de Dios, los hebreos. Pero ¿esta carta fue dirigida solamente al pueblo de Israel? Mira, en primera instancia parece que sí, porque los receptores de esta carta debían conocer a cabalidad el ministerio del santuario terrenal. O sea, los sacrificios, las ofrendas, los rituales que se ofrecían en el templo de Jerusalén. Y quienes oficiaban, que eran los sacerdotes, porque la temática de esta carta, este libro o este sermón, el tema principal, el contenido, es que Jesucristo es nuestro Rey y sacerdote y que por medio de Cristo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios y que Cristo es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, y que el templo en Jerusalén y el santuario que construyó Moisés antes del templo fueron sombra de las realidades eternas. Por eso no existe santuario ni templo en Israel el día de hoy, porque el verdadero tabernáculo está en la patria celestial. Y Jesucristo es nuestro sacerdote y es nuestro rey. De la descendencia de David, pero no de un sacerdocio levítico, sino un sacerdocio mucho más amplio y mejor. Ahora, con respecto al autor hay mucha discusión en relación a quién escribió esta carta. Porque como no se describe, la única evidencia la tenemos al final, la manera como se hace la conclusión y se menciona a Timoteo. ¿Quién mejor para conocer a Timoteo que Pablo? Pablo le escribe cartas a Timoteo y Timoteo aparece referenciado en muchos de los escritos. Esa sería una de las evidencias. Por supuesto, el que escribió esta carta a los hebreos tenía que conocer perfectamente los rituales del pueblo de Israel y Pablo era un israelita. Y era fariseo y conocía perfectamente los rituales y había entendido que en Cristo se cumplió las promesas del Señor y que los sacrificios quedan sin efecto porque Jesucristo es el Cordero, es la ofrenda, pero es también el sacerdote. Y es el Creador. Entonces, la exaltación a Cristo aquí es principal. Hay un libro que vamos a estar utilizando como referencia titulado Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios, que ya está en formato digital y que tú puedes recibir gratuitamente escribiéndome al número que aparece en pantalla, más 57 314 358 1359. Si te interesa recibir este material, solamente me escribes, yo te lo comparto. No está en orden de capítulos, sino de forma temática. Igualmente es un material muy útil y muy completo. Aquí en el canal hicimos la grabación de los primeros 2 capítulos de este libro. Que por cierto te voy a mostrar una parte del libro que me parece muy propicia porque dice, con respecto a lo que se escribió en la carta, Hebreos se concentra en Jesús. En su mismo comienzo dice que en los últimos días Dios nos habló mediante Jesucristo, su Hijo, y nuestro Señor. Él es el Creador, Él es el sustentador, Él es el Salvador y la majestad del cosmos sentada a la diestra del Padre. La representación de Dios y es Dios mismo. Jesús es Dios mismo. Jesús es Dios. Esto confirma todo lo que hemos venido estudiando. Con Jesús ha llegado una nueva era, una realidad. Comenzó el tiempo del fin. Aunque este periodo abarca un tiempo del fin más breve e intenso que precede inmediatamente a la segunda venida de Cristo. Hebreos 1, que es el capítulo que vamos a analizar hoy, se concentra fuertemente en la posición exaltada de Jesús y su superioridad sobre los ángeles. El capítulo 2, que vamos a estudiar en el próximo video, añade otra dimensión, la humildad de Cristo. Él llegó a ser uno con nosotros. No temió llamarnos sus hermanos. Y al morir en la cruz como el sacrificio sustitutivo, tal cual como estaba prefigurado con los animales en el santuario, proveyó la salvación y la purificación para todos nosotros. Él nos comprende y nos ayuda. El final de este capítulo presenta el sacerdocio de Cristo, que depende de su humillación. Por un lado tenemos la divinidad y la humanidad de Jesús, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Tomando en cuenta toda esta información, abrimos nuestras Biblias
Y comenzamos leyendo el primer versículo. Este primer versículo nos indica que Dios es comunicador. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hay varios detalles en estos primeros dos versículos, comenzando con el hecho de que Dios se da a conocer. Dios se revela de muchas maneras. En Deuteronomio capítulo 29, verso 29, Moisés dice que Dios tiene cosas secretas. Y esas cosas secretas le pertenecen a Él, porque Él es Dios. Pero Él se place en revelar sus secretos. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Lo que Dios revela, tenemos el derecho, tenemos el deber, el privilegio y la responsabilidad de conocerlo. Y tenemos la revelación del Señor, la Biblia, la fuente del conocimiento infinito. La Biblia, que abarca el Antiguo y el Nuevo Testamento, son la palabra de Dios inspirada, transmitida por inspiración divina, mediante santos hombres de Dios que hablaron siendo impulsados por el Espíritu Santo. En su palabra Dios ha comunicado lo necesario para alcanzar la salvación. La Biblia, es la norma del carácter, es el criterio para evaluar la experiencia. Es la fuente autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno de los actos de Dios en el curso de la historia. Dios ha hablado porque Él se place en comunicar su voluntad. En el libro de Amós, que si no lo has leído, te recomiendo que aquí en el canal tengas la oportunidad de analizar cada uno de sus capítulos. Amós, en el capítulo 3, en el verso 7, dice que no hace nada el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. No hace nada porque Él se place en comunicar su voluntad. Lo ha hecho. Dios es comunicador. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Dios es un didacta de la comunicación. Se comunica con el ser humano en lenguaje humano. Hay personas que dicen, es que a mí me cuesta entender la Biblia. Claro, porque el lenguaje ha cambiado con el paso del tiempo, pero la esencia del mensaje se mantiene. Y por eso la explicación de estos mensajes son tan necesarias. Pero una cosa sí te voy a decir. La carta a los Hebreos nos ayudará a entender el libro de Apocalipsis. Pero la carta a los Hebreos no se puede entender si antes no pasamos por los textos anteriores. Si nosotros no leemos las cartas de Pablo, si no leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, si no leemos los Evangelios y si no pasamos por todos los libros del Antiguo Testamento, comenzando por Génesis y terminando en Malaquías, se nos va a hacer muy difícil entender esta carta. Si tú no haces ese ejercicio, mi querido hermano, te estás perdiendo una gran bendición. A medida que vayas avanzando, te darás cuenta cuán importante fue haber hecho el estudio sistemático de los mensajes anteriores. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla a través del Hijo. Hay quienes dicen que el hecho de mencionar a Jesús en estos postreros días comunicándose echa por tierra el ministerio de los profetas. Yo creo en el don profético. Pero vamos a estar claros, y lo he dicho en repetidas ocasiones, el ministerio profético se ha tomado a la ligera. El título profeta se ha tomado con mucha ligereza dentro de nuestras iglesias. Hay personas que se autodenominan profetas, no sé por qué. Porque un verdadero profeta no echa por tierra los mandamientos de Dios, y estos que se están diciendo ser profetas, dicen que los mandamientos de Dios están abolidos, no son profetas. Pero yo creo en el don profético. Yo creo que Dios puede levantar profetas y que su mensaje forma parte del don profético, porque el libro de Apocalipsis, que es un libro profético, es la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es el centro de todo mensaje profético. El espíritu de profecía es el testimonio de Jesucristo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, tienen la fe de Jesús. Y la fe de Jesús es el espíritu de profecía. O sea, el don profético está vigente. Solo que Dios, revelando su voluntad, escoge a sus siervos para que a la luz de este mensaje escrito puedan mostrar las escenas finales de la historia de este mundo y la bienaventurada esperanza del retorno de nuestro Salvador, porque Cristo es el centro del mensaje. En estos postreros tiempos nos habla a través del Hijo.
Y vienen unas características muy interesantes de Jesús, porque vemos que Jesucristo es constituido heredero de todo, es el dueño, quien tiene la autoridad sobre todo el universo. Es Jesucristo, mis queridos hermanos. Y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el creador? El creador es Dios. Pero cuando tú vas al Génesis te das cuenta que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios es una pluralidad. Dios es la unidad de tres personas coeternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y Jesucristo. Dios es el creador. Por quien asimismo hizo el universo. En la carta a los Colosenses leíamos también lo mismo. En el Evangelio de Juan, al inicio dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el primogénito de la creación, no porque haya sido el primer ser creado. Jesucristo tiene la primacía y el dominio sobre toda cosa creada porque Él es el creador, es el heredero, es el dueño del universo. Versículo número 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Esto es una manera de decir que Jesús es Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién puede sustentar todas las cosas? Dios. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, Dios se hace hombre para pagar el precio del pecado de la humanidad. O sea, la carta a los hebreos, hermano, es tan relevante, tan importante, tan confirmativa, tan reveladora, que muestra las características de Dios hecho hombre sin perder su divinidad. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, está hablando de Cristo. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Al sentarse a la diestra de la majestad es porque es un rey. Tiene la autoridad real, tiene dominio, tiene un reino. Y además de eso, ha demostrado un amor tan grande por sus criaturas que se despojó a sí mismo sin perder su naturaleza divina para pagar un precio que no le correspondía pagar. Quien tenía que pagar el precio de los errores somos nosotros los seres humanos. Pero Él lo pagó por nosotros, porque Él ama su creación. Y está sentado a la diestra del trono de la majestad, tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Hay quienes han tomado estos versículos para decir que Jesús es el primer ser creado y que tiene una superioridad como ser creado, pero tiene superioridad, pero no por ser creado. Recordemos que Él toma la humanidad y conserva la humanidad. Una vez le pregunté a un pastor de experiencia que hoy ya descansa esperando la resurrección de los justos, ¿por qué Cristo decidió o por qué Cristo conserva la humanidad si es Dios? Y su respuesta fue tan sencilla, pero a la vez tan, clara al punto de que no hay manera de objetarlo. Su respuesta fue porque Él así lo quiso. ¿Y quiénes somos nosotros para objetar las decisiones que Dios toma? Él toma una naturaleza humana caída con 4.000 años de pecado, la conserva la naturaleza humana caída, pero no deja de ser Dios. Y en esa humanidad caída, con debilidades físicas como sueño, como hambre, como cansancio, transpirar, hacer las necesidades fisiológicas. Hay gente que dice, yo no puedo creer que Dios haga necesidades fisiológicas. Oye, mijo, pero si tomó la naturaleza humana, ¿qué querías? Tomar la naturaleza humana es ser un ser humano. No, pero ¿cómo es posible? Porque tú tienes un concepto errado de Dios. Tienes un concepto errado de Dios, que tú piensas que una necesidad fisiológica es un pecado, seguramente. Entonces Jesús toma la naturaleza humana caída, conserva esa naturaleza humana, pero ha vencido el pecado para demostrarnos que el pecado no puede tener un fundamento en el corazón del hombre siempre y cuando el hombre no quiera. Tenemos condición de pecado, pero somos purificados, limpiados y santificados. Si yo digo no lo hago, pues no lo hago.
Pero nuestra debilidad nos inclina hacia el mal, pero el Señor nos ayuda a través de su Espíritu Santo. Entonces Jesucristo fue hecho superior a los ángeles porque teniendo la naturaleza humana demostró que es superior. Y heredó más excelente nombre que ellos. Tiene la supremacía sobre los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será por hijo. Esta referencia es tomada de los Salmos. Vamos a hacer una pausa aquí, en este versículo número 5. Y nos vamos a ir al Salmo 110. El Salmo 110, que en su oportunidad ya estudiamos aquí en el canal, encontramos estas declaraciones. Jehová dijo a mi Señor. Aquí está hablando David. David, el escritor del Salmo, dice: Jehová, Yahvé, el Señor, Adonai, Elohim, dijo a mi Señor. O sea, Dios dijo a Dios. Mi Señor dijo a mi Señor, dicen otras versiones: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tú tienes el rocío de la juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebranta a los reyes en el día de la ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres y quebrantará las cabezas de muchas tierras. Del arroyo beberá el camino por el cual levantará la cabeza. ¿Okay? Entonces fíjate que hay varias cosas, como por ejemplo hablar de Melquisedec, que eso lo vamos a estudiar más adelante. Y dice aquí: siéntate a mi diestra. Jehová dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es un salmo mesiánico. Lo escribe David y dice: dijo mi Señor a mi Señor. ¿Y quién es el Señor de David? El descendiente que iba a tomar el cetro de David, que era superior a David. El Mesías prometido. Y esta es la referencia que utiliza el escritor de la carta a los Hebreos. Volvemos al versículo número 5. Dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será por hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Habla de que es un rey. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Te ungió Dios. ¿Cómo te ungió? Hay quienes dicen que aquí es imposible que estuviera hablando de Jesús, porque Jesús no fue ungido por nadie, ni como sacerdote ni como rey. Como sacerdote, Jesús no podía ser ungido porque no era de la tribu de Leví. Como rey, no podía ser ungido porque no había rey en Israel ya de la descendencia de David. Sin embargo, el pueblo de Israel esperaba al Mesías. Aunque Jesús pertenecía al linaje de David según la carne, porque José el carpintero era del linaje de David. Entonces se le adjudica a Jesús esa descendencia genealógica que viene de la tribu de Judá, del linaje de David, para que fuera el rey de Israel, pero no fue ungido. ¿Cómo se ungía a las personas? Con aceite. Esta es una de las críticas más grandes que a veces hacen los judíos hacia Jesús, por el hecho de que nunca fue ungido. De ahí viene la palabra Mesías, el ungido. Pero entonces, ¿cuándo fue el ungimiento de Jesús? Porque Jesús no tenía que hacer las cosas tal cual como las hacían los sacerdotes y los reyes, porque Él hace las cosas mejor. Fíjate que cuando Jesús va al río Jordán, le dice a Juan: bautízame porque así conviene que se haga toda justicia. Cuando Jesús sale del agua, es decir, es sumergido y levantado del agua, el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma. Y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Allí fue el ungimiento de Jesús. Has amado la justicia, Jesús vino a vindicar la justicia. Ha aborrecido la maldad, Jesús vino a condenar el pecado. Por lo cual te ungió Dios. En ese momento del bautismo, cuando se derrama el Espíritu Santo, allí es el ungimiento de Jesús, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, haciendo por supuesto alusión a los salmos. Estos son textos tomados de los salmos. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido lo envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Habla de su eternidad. Como un vestido lo envolverás y serán mudados. Los seres humanos son pasajeros a causa del pecado. Son mortales, pero el Señor tiene inmortalidad. Aquí se habla de la inmortalidad de Jesús, pero tú eres el mismo. Tus años no acabarán. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Te das cuenta aquí que está el Salmo? ¿Te das cuenta? El Salmo 110:1. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados al servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, los ángeles son servidores de Dios en la tierra para ayudar al ser humano, pero todos señalan al verdadero líder, al guía, al modelo que es Cristo Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, este capítulo número 1 es de gran relevancia porque aquí se exalta la divinidad de Cristo como Rey, como Creador, como sustentador, superior a cualquier criatura en el universo porque es Dios mismo, aunque conserve la naturaleza humana. La conserva porque Él quiere. La razón por la cual el escritor de esta carta presenta este mensaje es porque muchos se estaban desanimando en el mesianismo de Jesús. No confiaban en el mesianismo de Jesús. No creían porque había discusiones de que era imposible de que Jesús fuera el Mesías porque no fue ungido. Porque era imposible porque no había sido un revolucionario político que acabó con los romanos. Y el día de hoy hay personas que están esperando que el Mesías todavía aparezca con características políticas, que ponga a Israel por encima de las demás naciones, que levante y reconstruya el templo y se restituyan los sacrificios de animales en el templo. Entonces había un concepto errado de la obra mesiánica y el escritor de los Hebreos aclara que es Dios hecho hombre que está sentado a la diestra de la majestad, que es superior a cualquier ser creado. Es superior a los ángeles. Es mayor que cualquier criatura. Pero es el único que tenía la capacidad para pagar la deuda de la humanidad. Y los ángeles que fueron testigos de esa obra de redención, porque el conflicto comenzó en el cielo, los ángeles que son testigos de la obra que el Señor hizo, hoy ministran en nuestro favor. Hoy están los ángeles alrededor de toda la tierra, viendo a todos los seres humanos tomando decisiones, siendo ángeles protectores, siendo ángeles guiadores por la influencia del Espíritu Santo. Son servidores del Señor que reconocen la grandeza del Dios Todopoderoso. Trabajan en favor de los herederos de la salvación, trabajan por nosotros. Y muchas veces somos nosotros tan desagradecidos que no valoramos el ministerio de Cristo como Rey y como sacerdote sentado a la diestra del trono de la majestad. Los reyes tienen gobiernos. Esos reyes toman decisiones. En algunos casos son decisiones egoístas, pero el Señor tomó la decisión de dar su vida por cada uno de nosotros. Y eso no ha quedado sin ser revelado, porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos
nos habla a través de Cristo Jesús, que es nuestro Rey y sacerdote, quien está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, intercediendo por nosotros y presentándonos justos delante del Padre. Los ángeles fueron testigos y nosotros somos los herederos de las promesas del Señor. Saber eso, estar consciente de esa realidad, estar claro de lo que el Señor hizo por ti y por mí, fortalece nuestra fe y nuestra esperanza y nos motiva a perseverar confiando en que Jesucristo vendrá por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso mi más grande deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.